Nuevamente, mis hermanos, que Dios les continúe bendiciendo. Amén. Sea usted regocijándose siempre en los problemas. No. El apóstol Pablo dice: regocijaos. ¿En quién? En el Señor. Mientras estemos aquí en la tierra, el gran problema es que no vamos a dejar de tener problemas. Pero la palabra nos dice el Señor que en el mundo tendríamos aflicciones, que muchas son las aflicciones, pero de todas ellas el Señor se va a encargar de ellas. El Señor nos va a librar. Mis amados, y sabemos y somos conscientes, por lo cual cada uno de ustedes está enfrentando, y también esta humanidad. Pero sabemos que tenemos un Dios que no ha perdido el control, que no es un espectador de lo que está pasando en tu vida, ni en la vida de cada una de sus criaturas. El Salmo 104 nos dice que Dios cuida de su creación. ¿Cuánto más de su iglesia? ¿Cuánto más Jesús de su amada esposa? Y leíamos, mis amados hermanos, en la epístola a los Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. Y el título de esta disertación es: la ira de Dios contra la humanidad debido a su rechazo a la verdad y su entrega a la maldad. La ira de Dios contra la humanidad debido a su rechazo a la verdad y su entrega a la humanidad. Amados hermanos, en esta carta en la cual el apóstol Pablo, de manera evangelística, doctrinal, habla sobre la salvación. Pero para hablar de la salvación hay que hablar de la condición de la humanidad. ¿De qué tiene que salvarse usted y de qué debo salvarme yo? ¿En qué condición? Por lo cual debe haber un plan de salvación. Y por lo cual también nos habla, escuche bien, en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32, nos habla sobre la ira de Dios. La ira de Dios. La ira de Dios revelada contra la humanidad nos habla. Ahora, si bien la palabra de Dios, Dios mismo, nos muestra entre sus atributos, sus cualidades, que Él es amor, amén, que Él es bondadoso. Pero ¿sabía usted que Dios también se aira? Dios también se aira. Ahora, no solamente se aira, sino que está airado. Está airado. Debido al rechazo de la humanidad a la verdad y a la entrega a la maldad, al pecado. Dios se aira. Dios se aira. Déjame decirte además que esta epístola a los romanos nos describe cómo a pesar de conocer a Dios, la humanidad, ¿sí? Y conocer que de manera informativa o de manera vivenciada que Dios es real, lo rechazan, lo rechazan, lo rechazan. Y la gente no solamente lo rechaza, sino que le da la gloria o más importancia a lo que no es Dios. A lo que no es Dios. Pero encontramos, mis amados hermanos, que frente a ese Dios airado, encontramos la condición del hombre. Un hombre involucrado, sumido en diferentes formas de pecado, incluyendo la inmoralidad sexual, la injusticia y la rebeldía contra Dios. Rebeldía. Ahora, escuche bien. Una cosa es rebelión y otra cosa es rebeldía. La rebeldía tiene que ver con la desobediencia, de saber la verdad y no hacerla,
de conocer lo que Dios ha dispuesto para tu vida y no llevarla a cabo. Rebeldía. Rebeldía tiene que ver con obstinación. Obstinación igualmente. Permítame preguntarle en este momento. Permítame preguntarle sobre esto. ¿Sabía usted de su culpabilidad? ¿Sabía usted que usted y yo y toda la humanidad somos culpables? Sí. Ahora podemos decir rápidamente sí. Pero antes de conocer y ser confrontados con nuestra condición delante de la verdad que es la palabra de Dios en la Biblia, el ser humano en su naturaleza, ¿qué hace? Se justifica. Aquí a muchos, para no decir la mayoría, a muchos no nos gusta que nos muestren nuestras fallas. Y muchas veces nos dicen, tampoco nos gusta que nos señalen nuestros errores e incluso el pecado. El pecado. Y es difícil en nuestra condición separados de Dios admitir que somos culpables. ¿Se acuerdan esa frase que dice, desde que se inventaron las justificaciones, nadie queda mal? ¿Sí? Si llegamos tarde, ¿qué decimos? El trancón, ¿no? Sí, ¿qué más? Si se nos olvidó algo, es que usted no me recordó. ¿Sí? Si algo se dañó, no, es que eso ya estaba así. El no asumir. Ahora, si en la vida cotidiana muchas veces el ser humano alejado de Dios procede de esa manera, ¿cuánto más en cuanto a Dios? El hombre, la humanidad, muchas veces, a razón de su condición alejada de Dios, no reconoce, no admite que es culpable, Pero también, ¿qué le impide reconocer a la humanidad su culpabilidad? ¿Qué le impide? La autojustificación. Pero también, ¿qué le impide? Hacer obras buenas, ¿no? Y siempre escuchamos personas así. No, mire, mi religión es que yo no le hago mal a nadie, yo no necesito de ir a una congregación ni de leer la Biblia. Yo soy una persona éticamente correcta, moralmente no tengo mujeres fuera de mi esposa o fuera de mi esposo. Soy una persona intachable, pero ante los ojos de ti mismo, pero ante los ojos de Dios, ¿cómo eres? Déjame decirte que en la primera epístola de Juan nos dice que somos pecadores. Y si decimos que no tenemos pecado, decimos que Dios es mentiroso. ¿Sí? Somos pecadores y por tanto somos culpables de desobediencia a Dios. Encontramos que muchas razones por las cuales nos impide reconocer nuestra culpabilidad. ¿Sí? Es que realmente usted no me conoce. ¿Cómo usted se atreve a juzgarme? ¿Por qué usted me juzga? La palabra de Dios es la que dice que todos nosotros somos culpables. Ahora, ¿de qué? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿De qué eres culpable? ¿De qué soy yo culpable? ¿Sí? Y encontramos, mis amados, que así como se justifica la humanidad de no admitir su condición de pecaminosidad, de culpabilidad, pero de igual manera esta epístola a los romanos nos permite identificar, escuche bien, cuatro verdades en las cuales no solamente nos va a confrontar de lo que éramos, de lo que somos y de lo que vamos a hacer cuando estemos con el Señor.
La pregunta es, ¿en cuál de esas te encuentras? ¿Todavía te encuentras cargando la culpa de la desobediencia y del pecado? ¿O has aceptado y reconocido a través de un arrepentimiento genuino nuestra condición de pecadores? Y ahora eres un pecador arrepentido, pero también un pecador transformado en hija y en hijo de Dios. ¿En cuál de esas te encuentras? Y en estos 4 puntos importantes vamos a profundizar, en la cual este pasaje de Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32, el apóstol Pablo nos va a edificar, pero de igual manera va a confrontarnos. Porque esta epístola, si bien es para predicar a todo aquel que tiene oído para oír, sino también a la iglesia. A la iglesia. Y encontramos el primer punto o la primera verdad, y es: la ira de Dios es revelada contra la humanidad. Es revelada contra la humanidad. Nos dice Romanos capítulo 1, versículo 18, permítame leer para usted. Dice la palabra de Dios: porque la ira ¿de quién? De Dios. Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Un Dios airado. Ahora, escuche bien, no sé si usted muchas veces, cuando un familiar, su papá, su mamá o aquel que le formaba para ser una mejor persona, cuando estaba en desacuerdo, desaprobando ese comportamiento de necedad, ese comportamiento inadecuado, ¿qué hacía esa persona? Se enojaba. Y muchas veces vemos en nuestros hogares, nuestros hijos o ese nieto dice: mi mamá está enojada. No, cuidado. Mi mamá se va a enojar. Mi papá se enojó. Sí, y tenemos eso por naturaleza, de ese temor y respeto a esa respuesta frente a un comportamiento malsano, un comportamiento destructivo o de desobediencia. Y tenemos esos referentes. Ahora, déjeme decirle que Dios también se aira. Ahora, escuche bien, Dios manifiesta su desagrado en esa ira por el pecado. Por el pecado. No es un Dios iracundo. ¿Iracundo qué quiere decir? Esa persona o ese ser que por cualquier cosa se salen de los chivos, se salen de ellos mismos y empiezan a tirar las cosas y no corrigen desde el punto de vista de la acción, sino corrigen con rabia, ¿sí? Y con gritos y golpean y zapan. No, Dios no es así. Dios es un Dios que se desagrada por el pecado y la injusticia. Muchos, escuchen, muchos solo quieren conocer a un Dios de amor, y Dios es amor. Primera de Corintios 4:8 dice que Dios no tiene amor. Dios es amor. Es amor. Es amor. Manifiesta porque eres la fuente de ese amor perfecto. Amén. Pero también Dios, queremos no solamente un Dios de amor, sino también de paciencia, y Él es un Dios paciente, y de bondad, y Dios es bondadoso. Pero, escuche bien, Dios es un ser que está airado, que está airado. Escuche, no es un ser iracundo. No es un ser iracundo, es decir, dominado por la ira. No, Él no se sale del control. No, y cualquier cosa lo aira. No, el pecado, la maldad. Muchas veces nos indignamos, nos enojamos cuando vemos las noticias de neonatos, de recién nacidos abusados sexualmente, maltratados, de mujeres asesinadas, en fin, de injusticias. Y usted a veces
le dice, Señor, guarda mis hijos, Señor, guárdame. Ahora, Dios, viendo la maldad suya y la maldad de toda, Dios se ha ido. Dios se ha ido. Y encontramos también que pensamos que es un Dios que explota. Cuando encontramos algunos pasajes que dice, y Dios dio la orden de raer a Amalek, o los niños y las mujeres que desaparecieron a nación. La justicia suya y la justicia humana no es la justicia de Dios. Y eso lo vamos a seguir aclarando. ¿Cómo así? Desde el punto de vista bíblico, no solamente teológico, bíblico, que es un Dios airado. No es un Dios que explota de ira por cualquier cosa o reacciona a una provocación. Mire, Dios no se deja provocar. ¿Ah? Nosotros sí. Nosotros sí nos dejamos, y a veces nuestros hijos, perdonen que vuelva otra vez a la ilustración familiar, nuestros hijos muchas veces están haciendo la necedad y nos miran. Y uno le dice, te estoy viendo, ya te dije. Y después de mirarnos, ¿qué hacen? Una sonrisita, ¿no? Y nos provocan. Y vemos en los colegios los profesores desafiados. Y vemos la fuerza pública desafiada. Y agredidos. Vemos los adultos mayores y los adultos desafiados. Provocados. Pero déjame decirte que Dios no reacciona a las provocaciones. Dios conoce tu corazón, tu mente, lo que hay en tu corazón que te lleva a que Él se aire. No solamente la acción, sino por qué actúas de esa manera. ¿Por qué? Porque uno puede decir, bueno, si yo tenía un malestar en este pie y alguien me pisó, yo no dije, ay, gracias, no, lo empujé. No, Dios sabe de que no fue una reacción, sino que en tu corazón estuvo esa inclinación a hacerlo, de ofender a Dios primeramente, porque pecamos primeramente contra Él. Y claro está, contra nosotros y contra la humanidad. Pero en esto, mis amados hermanos, encontramos que un Dios airado, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa un Dios que está airado? Significa, escuche bien, que Él se opone y juzga el pecado y la maldad. Él se opone. Él se opone. Él se opone. Él no va a estar de acuerdo con el pecado ni con la maldad. Aunque la maquillen, aunque la adornen, Él no va a aprobar la injusticia, la maldad, el pecado. Mis amados, la ira de Dios no es pasajera. No es pasajera. La del ser humano es temporal. La de Dios no. ¿Sí? Muchas veces nosotros cuando nos airamos, la empeoramos. Porque hasta terminamos disculpándonos. Me salí. No, Dios, cuando Él mantiene su ira frente a la condición de una humanidad de espalda a esa salvación gratuita que Él ofrece. Encontramos que ese Dios airado no se deja provocar, pero que esa ira de Dios no es pasajera como la del hombre, sino es un rechazo, le repugna, le da asco, repugnancia, mis amados, en la palabra original, y un rechazo a todo lo que va en contra a su naturaleza santa. Él es un Dios santo. Acuérdese,
3 veces santo, 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 santo. Todo lo que va contrario a su santidad. Él no colabora en la maldad, ni en él hay pecado. Santo. Y también todo lo que va en contra de su voluntad. Déjame decirte que en la Biblia indica, escuche bien, lo que nos dice el Salmo capítulo 7, versículo 11. ¿Y qué nos dice? Este pasaje de manera muy fuerte, pero es lo que Dios dice. Y también lo dice en varios pasajes, nos dice que Dios se aira contra el impío. Dice claramente, Dios es juez justo. No es un Dios que se deja comprar ni embaucar. Es un Dios justo. Y un Dios que está airado contra el impío algún día, 2 días, todos los días. Todos los días. Airado, ahora escuche. Airado ante la condición pecaminosa de las personas que no tienen en cuenta y persisten obstinadamente en su vida de espalda a Dios. Pero escuche bien, escuche. Esto indica que cada día contra el impío, escuche bien, Dios está en oposición, en desacuerdo. Muchas veces las personas hablan, pero si Dios existe, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué permitió que pasara? No, lo que ocurre ahí es que la maldad, el uso del hombre alejado de Dios en la maldad, procede de esa manera. Pero Dios está airado por eso, Dios desaprueba eso. Dios estaba airado contra usted y contra mí cuando estamos nosotros en desobediencia a Él. Amén. Amén. Pero hay algo maravilloso. En este mismo pasaje de Salmos, capítulo 7, ahora en el versículo 12, vea lo que nos dice este pasaje. En Salmos capítulo 7, ahora el versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leerlo desde el versículo 11 para no descontextualizarlo. Dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Versículo 12. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y todo preparado. Si bien Dios está airado, eso te lleva, si te arrepientes, a su gracia, a su bondad, a su misericordia. La palabra de Dios también frente a esto nos dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. No nos podemos quedar como un Dios airado. Sí, en este momento, como muchos de los que estamos acá, fuimos convencidos de nuestra condición de pecadores. Reconocemos y acudimos a la obra que hizo Cristo, en la cual murió por nuestros pecados, y recibimos el perdón a través de un arrepentimiento genuino. La misericordia de Dios es para siempre. Ahí nos dice que Él es lento para la ira, pero grande en misericordia. Nos dice Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Dice que es un Dios que hace
misericordia a millares de millares, a tu generación. Pero también nos dice que el Señor es el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y de fidelidad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. Es un Dios que perdona, un Dios de misericordia. Usted y yo somos el resultado de ese Dios que estuvo airado con nosotros, pero al acudir a su misericordia, a ese arrepentimiento, ahora tenemos el disfrute de la salvación. Amén. Amén. Pero también nos dice, permítame, también nos dice en el Salmo 103, versículo 8, dice el salmista, declara: misericordioso y clemente es ¿quién? Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Ahora, ¿qué es lo más grande de lo grande? No, algo grande ya es algo en la cual usted no puede explicar en su magnitud. Quiere decir que usted no puede salir de esa bondad y de esa misericordia si usted ha reconocido su condición delante de Él. Si usted ya deja de autojustificarse. No es que yo soy buen padre, yo soy buen trabajador. No, eso no le va a convencer a Dios. Y lo vamos a ver más adelante por qué. Así es. Mis amados hermanos, ese Dios misericordioso y clemente es lento para la ira y grande en misericordia. Es un Dios airado, pero es un Dios también que es misericordioso. Y la segunda verdad, mis amados, es el rechazo de la verdad por parte de la humanidad, en la cual es culpable por rechazar la verdad. Nos dice Romanos capítulo 1, versículo 19 al 25, en la cual encontramos que la gente, a pesar de conocer a Dios, elige ignorar la existencia de Dios, diciéndole a Dios: hazte un lado, yo voy a actuar por mis medios, yo hago las cosas mejores que usted. Tal vez no lo dicen literalmente, pero con sus actos sí lo dicen. En la cual nos dice aquí Romanos, en la cual esas personas llegan a adorar las criaturas y se ponen a la idolatría religiosa o la egolatría, adorarse ellos mismos, darle prioridad a ellos mismos, primero yo, segundo yo. Nadie lo hace mejor que yo no necesito la ayuda de nadie. Yo solamente me necesito a mí misma, a mí mismo. Egolatría. ¿A quién tienes en el trono de tu corazón? ¿A ti mismo? ¿A quién? Si no es Dios, ¿a quién? Y vemos esto, el rechazo de la verdad, en la cual el ser humano cambia a Dios por lo creado por Dios. La palabra de Dios de igual manera nos dice que Dios se da a conocer a través de su creación. El Salmo 19, versículo 1, 2 dice: los cielos cuentan ¿qué? La gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Uno ve todas esas imágenes de la bóveda celeste, del espacio, de los astros, y estas cuentan de que hay un diseñador, que hay un creador. Vemos los fenómenos atmosféricos, que hay un Dios que controla las estaciones. Vemos ese Dios maravilloso y glorioso, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Nos enseña que la creación, los cielos, revela la grandeza y la gloria de Dios. Un Dios grande, un Dios grande. Amén. Amén. El Salomón nos habla en Eclesiastés a los jóvenes, y todos somos jóvenes. La Biblia dice que somos rejuvenecidos como ¿qué? Como las águilas. Como el águila. Y nos dice ahí: acuérdate, joven, de tu Creador, antes que vengan los días. Y muchas veces jóvenes, en fin,
en vez de acordarnos del Creador, nos acordamos es de la creación. ¿Sí? Y no es malo. Lo malo es cuando desplazas a Dios por lo que es temporal en este mundo. Lo que es temporal. Cuando le das más importancia, prioridad a aquel el cual tu vida está en las manos de Él. Cada instante. Y vemos, mis amados, sobre esta realidad en la cual la Escritura nos habla de la grandeza. Además, escuche bien, además indica que la naturaleza misma es un testimonio constante de la obra creadora de Dios. Es una evidencia que esta no se hizo de sí misma. Incluso, sin palabras, la creación día a día, dice el versículo 2 del Salmo 19, día a día declara sabiduría, declara esa grandeza de Dios, ese firmamento, esa grandeza, esa soberanía de Dios, ese Dios que es creativo, ese Dios que es armonía, que es orden, en la cual ningún pintor puede llegar a plasmar un atardecer como Dios lo hace a través de su creación. Puede imitar, pero nunca igualar a esa grandeza del poder de Dios. El tercer punto o tercera verdad es la entrega de parte de Dios a la depravación. Nos dice el capítulo 1 de Romanos, versículo 26. Entrega. Ahora, escuche bien. Cuando nos habla aquí es que Dios permite que aquellos que lo rechazan caigan en sus deseos y prácticas pecaminosas. Recuerde que Dios creó al hombre con libre arbitrio, con la capacidad de decidir, con la capacidad de tener voluntad. El ser humano no es un ser condicionado. ¿Sí? Condicionado es estímulo y respuesta. Actúa por estímulo de premio, actúa por estímulo por evitar un castigo actúa por voluntad. La Biblia nos habla que Dios le dio la capacidad incluso de rechazar a Dios. ¿Y qué hace Dios? Dice ahí la Escritura. Vamos a leerlo en Romanos capítulo 1 versículo 26 y lo dice en otros pasajes. Dice así, permítame leer para usted. Dice, por esto, es decir, por lo anterior, Dios, ¿qué hizo? Los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contranatural. Ahora, mis amados hermanos, Dios no es un titiritero. Dios es soberano, pero Dios respeta el libre arbitrio que te dio. Dios puede hacer que tus pasos lleguen a la cruz, pero Él no te va a coger a la fuerza. En Apocalipsis dice, yo estoy ¿a dónde? A la puerta, tocando la puerta, tocando. Si alguno oye mi voz, tocar, oír, y abre la puerta, y la abre, entraré y cenaré con él. Yo estoy a la puerta. Él no está forzándola, ni tampoco te está gritando, está tocando. Ahora, escuche también, nos dice la palabra de Dios en Deuteronomio, capítulo 27 y 28, en la cual Dios le dice al pueblo de Israel, he aquí pongo delante de ustedes la maldición y la bendición, escoged la bendición. Pero Dios va a presentar circunstancias para que te estorben en tu mal andar para que llegues a la cruz. Que si estás en desobediencia como un profeta llamado Jonás, Dios va a llamar y a mandar tormentas correctivas para que tú en ese viaje contrario a la voluntad de Dios te encamines al propósito de Dios. Y algunas van a ser dolorosas.
Y si eres hijo o hija de Dios, Romanos capítulo 12 dice que ninguna disciplina es agradable, pero para los que son perfeccionados en ello, produce frutos, frutos de madurez. Y vemos, mis amados hermanos, que muchas veces cuando las personas rechazan por hacer mal uso de ese libre arbitrio, rechazan a Dios, rechazan la obra de Jesucristo, muchas veces dicen, yo llegué a los pies de Cristo por casualidad. No, ya Dios te estaba encaminando a que le reconocieras. No importa en este momento en qué condición te encuentras, si estás en un lecho, desahuciados como estuvo el ladrón de la cruz, que durante su vida estuvo delinquiendo como malhechor, y llegar a este punto de castigo, de muerte, en la cual ya no tenía más oportunidad, y reconocer que el que estaba ahí no era un falso, era el Salvador. Y Jesús le va a decir, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hasta ese momento Dios encamina tus pasos para que le reconozcas como Salvador y Señor de tu vida. ¿Qué tiempo llevas rechazando a Dios, rechazando la salvación que Él te ofrece de manera gratuita? ¿Qué tiempo llevas en la cual solamente piensas en practicar una religión tradicional y no una nueva vida en que eres una hija, un hijo de Dios? Esa entrega en la cual Dios permite que aquellos que le rechazan caigan en sus deseos y prácticas pecaminosas. El Creador Todopoderoso, escuche, Todopoderoso, le dio a la humanidad la capacidad de tener una voluntad, un libre arbitrio, para decidir por Él o rechazarlo. O rechazarlo. Y en diferentes pasajes de la Biblia nos habla de este libre arbitrio, de esta libertad. El hombre hace mal uso de esa libertad, inclinándose al pecado, a la desobediencia, al libertinaje. Pero dice la Escritura que Dios hace una denuncia, no anuncia, denuncia. Denuncia, confronta nuestra condición de estar de espaldas a Él. Dios denuncia y nos pregunta en qué condición te encuentras, en la cual estás todavía de espaldas a Dios y diciendo todavía las cosas van bien. Tengo mucho que disfrutar, pero sin Dios. Sin Dios. Y cuando nos dice ahí que Dios denuncia las prácticas de esas personas que hacen mal uso de esa libertad, nos dice que caen en la inmoralidad sexual, que están contra la ley natural e incluye toda inmoralidad sexual, en la cual habla de prostitución, de homosexualismo, de lesbianismo, de actos inmorales, pornografía, en contra de todo aquello que ofende la santidad de Dios. Tú fuiste creado a imagen de Dios, pero el pecado deforma, pero la obra de Cristo te transforma en una nueva criatura. Amén. Amén. Y la cuarta y última es que Dios habla al pecado como pecado. Pecado como pecado. Él habla de los pecados específicos en Romanos capítulo 1, versículo 27 al 31. No hace mucho estaba escuchando a un teólogo en la cual desapruebo lo que este maestro, utilizando la escritura, maestro de un seminario, enseñaba sobre la ética gradual. ¿Y en qué consiste la ética gradual? Que usted puede mentir y no ser considerado eso como pecado.
Utilizando lo que dice Éxodo capítulo 20, en la cual en el trasfondo, cuando dice no mentir, hace referencia a el juramento que se hace ante una corte. Pero déjeme decirle que Dios no solamente nos habla de Éxodo de no mentir. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 8 que hay un padre de mentira y que él ha sido engañador desde el principio. Y la Escritura nos dice en Éxodo, en Efesios y en Colosenses que nosotros no estamos llamados a mentir porque Dios nos respalda la mentira. Pero utilizando esta justificación de ética gradual, dice, es que depende a las circunstancias. Por ejemplo, si usted llega a una persona huyendo para salvar su vida y usted la esconde y llega la persona que van a asesinar a esa persona, ¿usted qué dice? ¿Lo denuncia o dice que está escondida? Y toman pasajes como lo de Rahab y toman pasajes como el de David, pero déjenme decirles que ellos mintieron. Igualmente que Abraham cuando mintió sobre su hermana, que era media hermana y no dijo que era su esposa, sobre Sara. Dios nunca te va a decir, mira, miente. No, dice que Dios es verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No podemos maquillar con tendencias o filosofías que Pablo va a llamar huecas. Porque a usted, la humanidad, le pueden decir, no, tú estás bien. Pero ¿qué dice Dios de cómo estás? Y a quien tú debes escuchar. ¿Qué dice Dios de cómo estás? Muchas personas te van a adular y el padre de mentira te va a decir, no, tú estás bien. Tú eres un hombre responsable, tú eres una mujer responsable. Pero déjame decir que todo pecado es todo aquello que hacemos o no hacemos o que decimos que ofende a Dios, que va en contra de la ley de Dios. No es el estándar humano. Por eso Dios está por encima de la ley terrenal. Hoy en día hay lugares en los cuales no podemos estar reunidos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Y es una ley. Pero ¿qué dice la Escritura? Que Dios está por encima de esa ley. El apóstol Pedro va a decir, es necesario obedecer a los hombres antes que de Dios. A Dios. Muchas leyes se van a levantar para decir que tu hijo, tu hija a los 5 años puede decidir cambiar su género. ¿Usted qué va a hacer? Va a haber leyes en las cuales va a decir, no, usted no puede corregir porque le va a causar un trauma o lo va... No, la Biblia dice que podemos amonestar en amor. Instruir no es solamente de sermonear, no, es corregir también. Estorbar. La Biblia me dice que el sacerdote Elí falló como padre, siendo sacerdote con sus hijos que también ministraban en el santuario porque no les estorbó. ¿A quién vas a obedecer? El pecado hay que llamarlo como es. Y escuche bien, aquí nos habla de una lista en donde se menciona ejemplos como la inmoralidad sexual, como lo había comentado anteriormente, la injusticia bajo los parámetros de Dios, la envidia, el odio, la desobediencia. Ahora, cuando habla de desobediencia a los padres, habla de la desobediencia a las autoridades. Porque si tú desobedeces a tus padres, ¿a qué autoridad vas a respetar? A ninguna. A ninguna. Y vemos cómo aquí el Señor habla tal cual a los hombres que abandonan las relaciones naturales con las mujeres para tener relaciones hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y encontramos, mis amados hermanos, que estos actos son vergonzosos. Ahora, vergonzoso quiere decir desaprobados. Dios no aprueba eso. Dios no aprueba eso. No podemos escondernos detrás del amor de Dios para justificar el pecado inmoral. La mentira es mentira. No hay mentiras blancas, no hay mentiras. No, mentira es mentira. Hombres con hombres
recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío, va a decir ahí las consecuencias del pecado. Mis amados, en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32 nos habla del conocimiento que la humanidad tiene de Dios, pero lo rechaza. Pero también la inclinación del hombre por el pecado, pero la falta de arrepentimiento de esta humanidad. Te pregunto nuevamente, mi amado amigo, ¿cuál es tu posición? ¿Cuál es tu posición? ¿De persistir en esa culpabilidad? Escuche bien, y con eso concluyo. Mientras tú estás en esa condición de culpabilidad, Satanás, la palabra Satanás y diablo viene de adversario, engañador, usurpador. Mientras tú estás ahí, él no te dice nada. Él no te dice, oh, estás mal, corrige. Mira, no estás haciendo la autoridad en tu casa, te estás destruyendo con la droga, con el cigarrillo, con el alcohol, te estás destruyendo por las imprudencias, por el pecado. No, él no te va a decir. En esa condición ni la conciencia tuya te va a confrontar. A lo contrario, te va a autojustificar. Es que soy débil, es que todo el mundo lo hace. Pero cuando te arrepientes y eres una nueva criatura, es lo contrario. Él te va a estar señalando, mira, tú no mereces la salvación. Tú no eres salvo. ¿Ah? ¿Para qué? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué lees la Biblia? Si tú eres una persona mala, ahí sí. Y es lo que la Biblia dice, que nos acusa de día y de noche. Sí, pero cuando estás sin Dios, ahí estás, ¿sí? Nada te acusa, ¿sí? De pronto hay remordimiento, pero no arrepentimiento. Y encontramos que a pesar de saber que hay consecuencias del pecado, hay personas que saben que eso lo está destruyendo, dice, pero más fuerte es el placer que las consecuencias. Y la necesidad de la gracia de Dios para ser liberados del poder. Ahora, aunque la humanidad rechace a Dios, la fe en Jesús puede rescatarnos de la muerte que hemos elegido. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. ¿Qué vas a escoger? ¿Es seguir muerto, alejado espiritualmente, de no reconocer a ese Dios que desaprueba que te autodestruyas y destruyas a los que dices que amas? ¿O decidir arrepentirte genuinamente y decirles, Señor, aquí está mi vida, reconozco que cómo he llevado mi vida me lleva a la destrucción, me lleva a airarte, a que tú estés airado conmigo? Hoy quiero que tú estés como ese Salvador misericordioso. Vamos a orar. Maravilloso Padre Celestial, Señor, un día tú estuviste airado con nosotros porque estábamos perdidos en delitos y pecados. En la palabra tú dices que nosotros estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados. Pero gracias a Jesús, el cual se entregó por nosotros una sola vez para redimirnos. Señor Dios, tú has hablado y tu palabra no vuelve vacía. Sea usted, Señor, llevando a esa persona a un arrepentimiento genuino. Señor, sabemos que un día compadeceremos ante ti, sea hoy, sea mañana, pero no ante un Dios airado, sino un Dios el cual ha manifestado su misericordia a través de Jesucristo, en la cual tu palabra dice que aun siendo nosotros pecadores, Cristo pagó el precio por nuestro pecado.
¿Qué nos impide creer? ¿Qué nos impide reconocer nuestra condición? Señor, que sea hoy que esa autojustificación, Señor, sea rechazada y aceptada la obra que tú hiciste, en la cual tú tomaste el lugar de pecador, de maldad, en la cual tú dijiste, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios no nos abandona, sino que nosotros al llevar una vida de pecado, Dios no tiene nada que ver con el pecado. Eres un Dios santo. Señor, perdona el pecado de este país, de Colombia y de todas las naciones. Perdona el pecado de nuestras familiares y el nuestro, que muchas veces también incurrimos. Ayúdanos a llevar una vida que te honre. Ser una nación que te crea a ti, Señor. Somos una generación y una familia que dañamos nuestros hogares con vicios, con mentiras, con adulterio. Ayúdanos a ser una familia restaurada por la obra de Jesucristo. Te lo imploramos. En Cristo Jesús. Ahí donde te encuentres, habla con Dios. Habla con